a tothom. Veig que estàu ara acabant de connectar-nos. Rondam ara mateix els 100 espectadors, que crec que són més o menys les persones que comptàvem en tenir avui. Benvingut tothom en aquest seminari dedicat a les especialitats de la contractació pública en l'execució dels fons provinents del mecanisme de recuperació i resiliència, els models de plecs. Aquesta és la segona sessió formativa del cicle que vàrem iniciar la setmana passada, dia 21, que vàrem dedicar a l'estratègia d'inversions a les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació per Europa. A la sessió d'avui comptam amb la presentació de Begoña Morell, que introduirà la ponent d'avui, Matilde Martínez. Per part meva res més, ens veiem en el torn obert de paraules. Gràcies. Hola, bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per assistir o per estar connectats en aquesta sessió formativa que pensam que és fonamental. Abans que se me n'oblidi, durant tot el període de la ponència podreu fer preguntes, formular preguntes per escrit a través de l'apartat de preguntes i respostes que teniu a Zoom. En acabar la presentació ja se vos respondrà d'una forma oral i a ser possible directa i clara. La passada pandèmia Covid va posar de manifest la vulnerabilitat de la nostra economia. Som una economia molt terciaritzada i molt vulnerable a qualsevol tipus de sacsament que pugui haver a nivell social. I he dit que fins ara perquè, evidentment, ara se mos obre un altre front de problemes que són la guerra d'Ucraïna. Però bé, ara anem per feina i anem a Covid. Des de la Unió Europea se va posar en marxa i se van habilitar crèdits per valor de 750.000 milions d'euros per posar en marxa un pla de reformes de transformació de la nostra economia, de l'economia europea, vull dir, no només la balear. I se va plantejar com un pla de recuperació temporal. A partir d'aquí, cada estat ha hagut de fer el seu propi pla intern, que en el cas espanyol és el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que preveu mobilitzar un total de 140.000 milions d'euros. I preveu una execució total fins a l'any 26, si bé la part fonamental d'inversions i reformes han d'estar fetes entre el 21 i el 23, és a dir, demà. Estem en què necessitem fer una transformació profunda de l'administració per poder fer front a aquest nou repte que se ens ha posat davant. Per fer front a això, l'Estat va aprovar en el seu moment el Reial Decret Llei 36/2020, en el qual recull una sèrie de mesures tendents a fer aquesta adaptació pública, de l'administració pública en aquest nou repte. I l'article 54 d'aquest Reial Decret Llei parla precisament de lo que és l'objecte d'aquesta jornada d'avui. Parla dels plecs tipus de la contractació. Plecs tipus ja n'hi ha, però no són els mateixos plecs tipus de la llei de contractes en general. Aquí estan parlant també de fer plecs tipus de prescripcions tècniques, que en aquest moment no estan previstes a la llei. Arrel d'aquest mandat de l'article 54, per part del govern de les Illes Balears, dia 10 de gener d'enguany, va aprovar el pla tipus de la contractació dels contractes d'obres, serveis i subministrament que se financen amb fons MRR. He de dir que he fet una cerca així com a per damunt i, a part de l'Estat, a qualque departament ministerial, no he trobat cap administració pública, cap altra, que tingui ja aprovats i publicats els plecs tipus MRR, en la qual hem estat bastant agosarats i innovadors. I tot això és gràcies a la ponent. És un honor, la veritat, comptar amb Matilde Martínez, amb nosaltres. Ella és funcionari del Cos Superior de l'Administració des de... Espereu, que m'ho tinc aquí apuntat. Des de l'any 2002, llicenciada en Dret per l'Autònoma de Madrid
màster assessoria fiscal i tributació i com a experiència laboral ha fet pràcticament tota la seva vida professional en temes de contractació. De manera que avui en dia se pot considerar una de les persones que més saben de contractació pública en aquesta comunitat autònoma, sens dubte, a més. Va posar en marxa, ella va ser la primera secretària de la central de contractació l'any 12 i fins a l'any 17 va ocupar aquest càrrec i des de l'any 19 fins ara ocupa la plaça la secretària de la Junta Consultiva de Contractació. És un honor comptar amb persones formades i implicades d'una manera tan clara com la Matilde a la nostra administració i espero que per molt d'anys la podem disfrutar. Matilde, quan vulguis, pot començar. Pues muchas gracias, Begoña, por la presentación y también quiero dar las gracias a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado. Deciros que, bueno, que yo estoy aquí soy la cara visible para explicaros el tema de los pliegos, pero ha sido un trabajo de equipo con la Oficina de Inversiones Estratégicas y con la intervención, que ha llevado también un poco la voz cantante en esta materia. Y bueno, sobre todo porque son los que más conocen todo el tema de la gestión de los fondos. Y bueno, yo lo que voy a hacer, ahora os voy a compartir una presentación porque aunque en el título parece la jornada centrada en los pliegos, yo también quiero hacer referencia a una serie de obligaciones que tenemos a la hora de tramitar el expediente de contratación en general, desde el principio. Entonces, bueno, empezaré explicando la normativa de aplicación, sobre todo la normativa europea, qué principios recoge, que tenemos obligación de transferirlos al expediente de contratación y al pliego, y luego iremos poco a poco al detalle hasta acabar con los modelos de pliego que hemos redactado en nuestra comunidad autónoma. Entonces, bueno, os voy a compartir la pantalla. A ver. Un poco lento. Vale. Bueno, pues como ya os he dicho, vamos a empezar a hasta ahora y toda la que ha surgido el mecanismo, y que hemos de tener en cuenta también, ahora no sé por qué se me ha ido, hemos de tener en cuenta también que hay unas directrices aprobadas por la Comisión Europea en el año 2019 en las que se determinan correcciones financieras en todas aquellas actuaciones que estén financiadas con los fondos europeos, o sea, que también se aplican a los expedientes financiados con el MRR, bueno, y también con REACT. La normativa de aplicación que hemos tenido en cuenta para la redacción de los pliegos, en primer lugar, en cuanto a la normativa europea, partimos del Reglamento 2020-852, que es el de inversiones sostenibles, que es donde aparece definido lo que es el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente, que como veréis es como el principio rector principal de toda la regulación del mecanismo. Después el reglamento 2020-2094, que es el que regula el instrumento que llamamos Next Generation. El reglamento 2021-2041, que ya es el que regula concretamente el mecanismo europeo de recuperación.
Y por último, también hemos tenido en cuenta la comunicación de la Comisión Europea, que es una guía técnica sobre la aplicación del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente. La normativa nacional, como ya, bueno, la ley de contratos, por supuesto, y como ya os ha dicho Begoña, el Real Decreto Ley 36/2020 de ejecución del plan de recuperación. Hay dos órdenes ministeriales, la 1030 y la 1031, que son también aplicables, sobre todo en materia de expediente y pliegos es la 1030, porque la 1031 es más por tema de ejecución contable. Después hay unas orientaciones del Comité Técnico para el Plan de Recuperación, una instrucción de la Junta Consultiva del Ministerio de Hacienda del 23 de diciembre de 2021 y hay dos guías publicadas, una por el Ministerio de Igualdad sobre perspectiva de género y una guía también del principio de NSH, que es el de no causar perjuicio significativo al medio ambiente, del Ministerio de Transición Ecológica. Y en el ámbito autonómico pues tenemos nuestra Ley 4/2021 que recoge especialidades en materia de contratación para estos expedientes, el Plan Estratégico de Estrategia de Inversiones de las Islas Baleares, unas instrucciones de la Consellera de Hacienda respecto a la utilización de los modelos de pliego y el Acuerdo de Consejo de Gobierno para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales que se aprobó prácticamente al mismo tiempo que los modelos pliego y que es de aplicación obligatoria. Vamos a empezar para conocer cuáles son los principios transversales del instrumento que se tienen que aplicar en todos los procedimientos de contratación. Los objetivos principales del instrumento Next Generation han sido, como ya os ha dicho Begoña, impulsar la recuperación social y económica después de la gran crisis provocada por la COVID-19. Y lo que se pretende es garantizar una recuperación sostenible y resiliente. Sobre todo se pretende dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas que han sido las más perjudicadas, impulsar un cambio en el modelo productivo para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo y fomentar la transición ecológica y digital, la cohesión social, la territorial y la igualdad. Yendo ya más al detalle, bueno, ya os habrán explicado que cuando hablamos de Next Generation hablamos de los diferentes tipos de fondos. En el reglamento 241 lo que se regula ya directamente es el mecanismo de recuperación y resiliencia y sus principios transversales que hemos de tener en cuenta en todos los expedientes de contratación es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la cohesión territorial, el respeto al medio ambiente, el incentivo a la digitalización, la lucha contra el fraude y la corrupción y la identificación de los contratistas y los subcontratistas. En los pilares del plan de recuperación, ya yendo concretamente a nuestro plan de recuperación, pues vuelve a recoger lo mismo que hemos dicho antes, la transición energética y la transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género. Y en la normativa de los fondos REACT, bueno, también se promueve la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. Ya se refiere a servicios básicos a los ciudadanos, ya que dice que se reforzará la educación, la sanidad, los servicios sociales a través de inversiones que contribuyan a la transición a una economía digital y verde. Y habrá inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos. Como podéis ver, la transformación ecológica y digital es bueno, los principios más importantes a tener en cuenta, además de la perspectiva de género. Como ya os he dicho, es de aplicación directamente a los expedientes de contratación la orden 1030, que configura el sistema de gestión. Es de aplicación a las entidades que integran, a todas las entidades que integran el sector público. En ella nos vamos a encontrar todo un glosario de términos y de definiciones. Declara cuáles son los principios o criterios específicos que se han de considerar obligatoriamente en la planificación y ejecución de los componentes. Define los hitos y los objetivos. Pone nombre a todos los sujetos protagonistas y actores del plan de recuperación. Define el etiquetaje verde y digital, que veréis que también es muy importante a la hora de elaborar los pliegos.
Establece mecanismos y controles para evitar impactos medioambientales no deseables, fraude, corrupción, conflictos de intereses y doble financiación. Nos crea la obligación de identificar al perceptor final de los fondos, en nuestro caso contratistas y subcontratistas, y también articula cuál es el sistema de información de gestión y de seguimiento. En referencia al expediente de contratación en general, a lo largo de la normativa se establecen una serie de obligaciones que serían especialidades del expediente, pues aparte de lo que es que son las obligaciones de tramitación de un expediente de contratación normal. Cuando estamos tramitando expedientes de contratación financiados con fondos del plan de recuperación, existe la obligación de documentar todas las actuaciones previas realizadas para definir y planificar la contratación y la ejecución, si se han realizado consultas al mercado o si se han solicitado presupuestos, o bueno, cualquier actuación que se haya realizado para planificar la contratación se tiene que documentar en el expediente. Siempre se ha de referenciar en los documentos el componente, la inversión, el proyecto, subproyecto y la actuación en la que estén incluidos el objeto de nuestro contrato. Hay que asegurar el cumplimiento adecuado de los principios. Ya os he dicho que lo más importante es el análisis de riesgo de impacto negativo al medio ambiente, establecer si hay etiquetado verde y digital y tener claros cuáles son los hitos y los objetivos que tienen que aparecer también documentados en el expediente. Todas las actuaciones, todos los componentes del plan de recuperación ya tienen el análisis de riesgo de impacto negativo al medio ambiente, pero hay ocasiones en las que el componente medioambiental del objeto del contrato va a necesitar que se haga también una autoevaluación del contrato particular. Y también es muy importante la evaluación del riesgo de fraude, corrupción o conflicto de intereses del contrato en particular. En concreto, se tiene que documentar que se dispone de procedimientos para abordar los conflictos de intereses y fraudes. En nuestro caso, se ha aprobado el plan antifraude de la comunidad autónoma. Además, tienen que aparecer documentadas las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de los intervinientes en el procedimiento. Y se ha tenido que hacer una verificación de la ausencia de doble financiación del contrato. Esto quiere decir que el mismo objeto de contrato no puede estar financiado por dos tipos de fondos. El mismo gasto no debe estar financiado con dos o más tipos de fondos diferentes. Y de todo esto hay cuestionarios de autoevaluación en la orden ministerial 1030. Lo más importante, que son las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, pues se nos dice que hay obligación de que estas declaraciones se documenten en el expediente de todos los intervinientes en el proceso. En el caso del expediente de contratación, tendríamos por un lado el servicio promotor, que cuando elabora el pliego de prescripciones técnicas y la propuesta de inicio del expediente ya tiene que rellenar su declaración de ausencia de conflicto de intereses. En segundo lugar, el órgano de contratación, que en el momento de dictar la orden de inicio también tendrá que aportar al expediente esta declaración. El redactor del pliego de cláusulas administrativas. Los técnicos a los que se les van a encargar los informes de valoración antes de emitir su informe tendrán que adjuntar al expediente la declaración. Todos los miembros de la mesa o comité de expertos en la primera sesión aportarán sus declaraciones de ausencia de conflicto de intereses y se hará constar en el acta. El responsable del contrato, en el momento que sea designado, que normalmente será cuando el servicio promotor haga la propuesta, ya se designará el responsable, pues entonces se incorporará también su declaración. Y ya en fase de ejecución se aportará la declaración de ausencia de conflicto de intereses del contratista en la licitación y del subcontratista en la formalización del contrato.
Hay un anexo al modelo de pliego que contiene esta declaración de ausencia de conflicto de intereses del contratista y del subcontratista. Ya centrándonos en el pliego, hay otra, bueno, en el plan de recuperación y toda la normativa que regula el mecanismo, hay una serie de cuestiones que tienen que aparecer expresamente en los pliegos, tanto de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas. Siempre hay que hacer referencia a que están financiados con el instrumento Next Generation. Hay que hacer referencia al componente y la inversión en el objeto del contrato. También se hará referencia a los hitos y objetivos y sus plazos de cumplimiento y mecanismos de control. Se han de recoger las obligaciones en materia de etiquetado verde y digital. Se tiene que cumplir con las obligaciones de aplicación del principio de no perjuicio significativo al medio ambiente. Habrá una referencia en el contrato a la aplicación del plan de medidas antifraude. También se tiene que hacer una referencia a que existen las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Hay una serie de obligaciones de información de los datos del contratista y del subcontratista que también se tienen que recoger en el pliego. Derecho de acceso a la información a las instituciones europeas, a cualquier documentación del expediente se ha de recoger también en el pliego. Y también hay una obligación de conservación de la documentación. Y por supuesto también se han de incluir los logos en todos los documentos del expediente y el contratista también tiene obligación de incluirlos en cualquier documentación relacionada con el objeto del contrato. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle el concepto de hito y objetivo. Son metas que se pretenden conseguir en momentos determinados de tiempo y permiten verificar que las medidas, los proyectos, los subproyectos o las líneas de acción consiguen la finalidad o los resultados para los que se definieron. Para cumplir su función tienen que llevar asociados unos indicadores. Los hitos llevan indicadores cualitativos y los objetivos indicadores cuantitativos y que miden su progreso y determinan su cumplimiento. Y respecto al etiquetaje, no es que estemos hablando de que existan unas determinadas etiquetas ecológicas o digitales, sino lo que se refiere al etiquetaje es el peso relativo que tienen los recursos previstos para la transición ecológica y digital. O sea, es decir, si es el grado de participación que tiene el objeto de esa medida o submedida en la transición ecológica y digital. Muy importante también a la hora de elaborar los pliegos es que nos anticipemos a los conflictos que pueden surgir en la fase de ejecución del contrato. Hay que prever y anticipar. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar, lo muy importante, un correcto diseño tanto del pliego de cláusulas administrativas, pero sobre todo del pliego de técnicas. Tienen que estar muy bien definidas las prestaciones y en qué forma se han de ejecutar. Además, nos hemos de anticipar a analizar cuáles son los posibles riesgos que podemos encontrar en la ejecución del contrato a los efectos de evitar los riesgos que puedan provocar modificaciones o posibles dudas en la interpretación. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la Ley 4/2021, no se pueden prever modificaciones del contrato. Solamente se podrá aplicar las modificaciones imprevistas con los límites del 205. Con lo cual, pues hay que analizarlo previamente con mucho detalle. También hay que establecer sistemas de seguimiento y control. Y establecer los indicadores de cumplimiento o de calidad de las prestaciones. Establecer también una metodología para verificar y comprobar que se está ejecutando todo correctamente y sobre todo prever con detalle la imposición de penalidades o las causas de resolución y el control de la subcontratación. Hay que tener en cuenta a la hora de establecer la imposición de penalidades o las causas de resolución
que las causas de resolución tienen que ser más bien restrictivas porque nos pueden perjudicar en la consecución de los hitos y objetivos y pueden conllevar que no lleguemos a tiempo y que eso luego lleve aparejadas correcciones financieras. Bueno, ahora ya vamos a entrar un poquito en los modelos de pliego, ver cómo hemos reproducido todos estos principios en los pliegos. Como ya os he dicho, el más importante es el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Este principio aparece en el Reglamento de Inversiones Sostenibles, en el que ya se establece que cualquier actuación financiada con fondos de la Unión Europea tiene que ir dirigida a actividades económicas que se consideren sostenibles. Lo que hace el reglamento es establecer una serie de objetivos medioambientales y decir en qué casos se considera que están perjudicados. Su forma abreviada corresponde a su denominación en inglés, por eso hablamos del principio de NSH. Entonces, bueno, como ya os he dicho, este reglamento, el 852, considera que las actividades económicas financiadas por la Unión Europea no han de causar un perjuicio significativo a ninguno de los 6 objetivos medioambientales que se fijan en el reglamento. La propia Comisión Europea después ha elaborado una guía técnica para aplicar este principio en los contratos, bueno, en todas las actuaciones, también en convenios y subvenciones financiados con el mecanismo de recuperación. ¿Cuándo hemos de tener en cuenta este principio a la hora de elaborar el pliego? Bueno, en general en el expediente, en la definición del objeto y las especificaciones técnicas, en las condiciones especiales de ejecución y que debe ser cumplido obligatoriamente por los contratistas y los subcontratistas. ¿Cuándo se causa perjuicio significativo al medio ambiente? Bueno, pues en función del objetivo medioambiental, pues de una manera o de otra. Cuando el objetivo es en cuanto al objetivo de la mitigación del cambio climático, se considera que hay un perjuicio significativo cuando el contrato conlleva considerables emisiones de gases de efecto invernadero. Afecta a la adaptación al cambio climático si aumentan los efectos adversos de las condiciones climáticas presentes y futuras. A la utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos, pues si hay un detrimento del estado o potencial ecológico de las masas de agua y de las aguas marinas. A la economía circular, cuando hay una ineficiencia en el uso de los materiales o en el uso de los recursos naturales. Y hay un aumento significativo de los residuos. Afecta a la prevención y control de la contaminación cuando hay un aumento significativo de emisiones contaminantes, y afecta a la protección y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas cuando hay un detrimento de las condiciones de estos. Todos los componentes del plan de recuperación tienen ya hecha una evaluación previa del perjuicio significativo al medio ambiente, ya que era un requisito para que la Comisión aprobara el plan de recuperación, era que se cumpliera estrictamente este principio. Pero como ya os he dicho, a la hora de tramitar el contrato hay que hacer también habrá contratos que es claramente que no tienen una vertiente medioambiental, que no habrá que hacerlo, pero en los que haya una mínima implicación medioambiental hay que hacer una autoevaluación. ¿Cómo puedo saber si mi contrato tiene alguna referencia específica relativa al DSNH o al etiquetado ecológico? Pues hay que ir al plan de recuperación. Ahora iremos viendo con pantallazos cómo se recogen las condiciones. Buscar estas condiciones asociadas al etiquetaje climático o al digital, y esto se sabe viendo los apartados 3, 6 y 7 del componente al que se refiere a nuestra inversión. También hay que mirar el anexo 1 de la guía del Ministerio de Transición Ecológica sobre el principio de no causar perjuicio significativo. Después hay que mirar el apartado 8 del componente, que es donde está la evaluación de NSH.
Además, si nuestro contrato, el objeto de nuestro contrato está en cualquiera de los 9 grupos que relaciono aquí, que son construcción, renovación energética, realización de obras en general, calderas de biomasa, biocombustibles, infraestructuras de gases combustibles, infraestructuras de riego, agua desalada, restauraciones forestales, mineras, espacios degradados y digitalización y centros de datos. Si está en algún grupo, hay que ir además al anexo 4 de la guía del Ministerio de Transición Ecológica, ya que aquí hay indicaciones específicas del DNSH. Entonces, os he puesto como ejemplo el componente 26, por ejemplo, que es el plan de fomento del sector del deporte. Tiene una inversión que es la C26I1, fomento del deporte, plan de digitalización del sector del deporte, que tiene una etiqueta digital, la número 11, que es 100%, significa que todas las inversiones de esta inversión 1 del componente contribuyen al 100% al plan de digitalización, a la transición digital. Y luego la inversión 2A, que es el plan de transición ecológica de instalaciones deportivas, pues tiene una etiqueta ecológica que es la 26 bis, que es 100% climática y 40% medioambiental. Y aparte tiene especificaciones relativas al DNSH y estaría en el anexo 4 de la guía MITECO. Ahora vamos a verlo. Entramos en la página del plan de recuperación y en la parte de abajo están aquí relacionados los 30 componentes, están ordenados por orden de número. Entonces yo he cogido el componente 26, que es el de este de aquí, que es el de deporte, como ya os he dicho. Entonces nos metemos en el PDF del componente y en el apartado 3, bueno, viene toda una explicación de lo que incluye este componente y después unos cuadros en los que se detallan, por un lado, las reformas, que suelen ser sobre todo reformas de normativa, y las inversiones. Entonces, como ya os he dicho, yo he seleccionado como ejemplo la inversión 1 y la inversión 2. Me voy al apartado 6, que es el componente, la contribución del componente a la transición ecológica. Y aquí es donde me ha dicho que tengo la etiqueta 26 bis, que es un 100% de coeficiente climático. En el anexo 1 de la guía MITECO, que salen todas las etiquetas, dice además que la 26 bis tiene un 40% también de coeficiente medioambiental. Pero en este caso, de esta inversión concreta, son 0,26, 100% coeficiente climático. Y en cuanto al apartado 7 de la transición digital, pues también me dice que se le aplica la etiqueta 11 del 100% coeficiente digital. Concretamente, en el desarrollo de estos apartados no aparecía ninguna instrucción específica, ningún requisito específico a incluir en cláusulas técnicas o en cláusulas administrativas, pero bueno, hay que leerlo y puede que haya otras que tengan requisitos concretos que hay que incluir en el pliego. Por último, nos iríamos al apartado 8, que es el perjuicio significativo al medio ambiente. Lo que hace es que relaciona los 6 objetivos medioambientales que yo os he explicado antes, que os he mencionado, indica si está afectado el objetivo medioambiental o no con una cruz. Yo aquí solamente os he puesto los 2 que en el caso de la inversión 2, porque en la inversión 1 no tenía nada afectado. En la inversión 2 sí que considera que hay que hacer una evaluación más detallada, una evaluación sustantiva del objetivo medioambiental de economía circular y de la prevención y control de la contaminación. Entonces, a continuación, después de acabar relacionando todos los objetivos medioambientales, se va a la justificación sustantiva y hace una serie de preguntas. Yo aquí solamente os he puesto el pantallazo de la primera. Entonces dice, se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de la generación, eliminación de residuos o genere ineficiencias en el uso directo e indirecto de recursos naturales o dé lugar a un perjuicio significativo a largo plazo al medio ambiente.
Bueno, entonces aquí ya detalla, entonces dice que las actuaciones que se lleven a cabo con rehabilitaciones energéticas incluirán como exigencia que al menos el 70% del peso de los residuos en construcción y demolición no peligrosos generados será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación. Pues aquí ya tenemos un requisito específico que deberíamos incluir en las cláusulas técnicas de nuestro expediente si fuera pues, una construcción relacionada con una rehabilitación energética. Más abajo te dice que los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad, pues otra prescripción técnica. ¿Qué pasa si mi inversión o el objeto de mi contrato tiene esta evaluación de SNH y tiene etiqueta de ecológico y digital? Pues que yo tengo que recogerlo en el pliego de prescripciones técnicas para que los licitadores lo conozcan. Los licitadores tendrán que incluir el anexo 5 del modelo de pliego, que es una declaración relativa al cumplimiento de todas estas prescripciones. Y estas obligaciones tendrán carácter esencial y su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato o de imposición de penalidades. Bueno, el segundo principio transversal que aparece recogido en toda la normativa que hemos visto y que hemos de tener en cuenta en nuestros expedientes es el cumplimiento normativo compliance penal. ¿Qué es el compliance? Es un conjunto de herramientas de carácter preventivo que tienen como objetivo evitar que en el marco de la empresa que los adopta se vulneren las normas de carácter penal, así como otro tipo de normativa, códigos éticos, políticas internas y otras disposiciones adoptadas al fin de evitar sanciones eventuales que pudieran generar responsabilidad. Está regulado el contenido mínimo de estos programas en el Código Penal. Incluye todas aquellas políticas seguidas por las empresas para cumplir con la normativa aplicable en su sector de la actividad. Empezamos a hablar en compliance en España a raíz de la incorporación al Código Penal de la responsabilidad de las personas jurídicas en 2010. En 2015 además se introduce la posibilidad de que estos programas puedan ser causa de excepción en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tiene sentido hablar de compliance en la administración? Bueno, a ver, en la administración el control y la supervisión no es un proceso de autorregulación, sino que ya está regulado en la normativa general aplicable a las administraciones. Por ejemplo, concretamente en un procedimiento de contratación tenemos una serie de verificaciones y controles, como son informes jurídicos a los pliegos, asistencia de los vocales de intervención y de asesoría a las mesas de contratación que velan por el cumplimiento legal, recepciones de conformidad con asistencias de la intervención al acto de recepción y muy importante es que en la ley de contratos está regulado el conflicto de intereses que es esencial para la prevención de la corrupción. La ley de contratos recoge que en el artículo 71, cuando regula las prohibiciones de contratar, recoge expresamente que determinadas prohibiciones no se declararán o no se aplicarán cuando la empresa haya adoptado medidas de cumplimiento destinadas a reparar los daños causados por su conducta ilícita. O sea, sobre todo es en materia de competencia. Si ha sido sancionada en materia de competencia y adopta medidas para corregir las consecuencias de este comportamiento, pues o bien no se le declara la prohibición de contratar o se puede revisar. Esto está recogido en el artículo 71 y 72. Lo que se desprende de la normativa reguladora del mecanismo es que lo que se pretende es que las administraciones fomenten e impulsen la autorregulación de las empresas privadas, porque es muy importante, ya que esto puede tener un reflejo positivo en el ámbito de la contratación, ya que la contratación pues, es una de las actividades con más riesgo de corrupción y fraude. De hecho, es uno de los principios de obligatoria consideración en la ejecución del plan, reforzar estos mecanismos. ¿Cómo
¿Cómo lo estamos reforzando en nuestro ámbito autonómico? Bueno, pues por un lado la CAIP ha aprobado el plan de medidas antifraude y por otro lado en los modelos de pliego, tanto de fondos como en los nuevos modelos de pliego, que si todo iba bien se aprobaban hoy en el Consejo de Gobierno por una serie de modificaciones que ha habido de la ley de contratos. Hemos incluido ya también la cláusula antifraude, que ya se quedará permanente. Y hemos incluido un criterio de adjudicación relativo al cumplimiento normativo del compliance penal en estos pliegos para contratos financiados con los fondos del mecanismo, ya que hemos considerado que era una medida para reforzar la prevención, detección y corrección del fraude o los conflictos de intereses, y ya que pueden incidir negativamente en la ejecución del contrato y dar lugar a correcciones financieras. Bueno, como ya os he dicho, pues en los modelos de pliego hemos incluido, en primer lugar, el anexo 3, que está recogido en la orden 1030, que es la declaración del contratista relativa al cumplimiento de normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude. Después la cláusula relativa al cumplimiento del plan de medidas antifraude de la CAIP y, como un plus, el criterio de adjudicación, ya que puede garantizar el criterio de adjudicación de acreditación de que la empresa disponga de un plan de compliance, ya que es una medida que puede garantizar la buena gestión de los fondos y pues le da un valor añadido a la empresa y a sus actividades. Por último, el último principio transversal a tener en cuenta en los pliegos es el de la perspectiva de género. Este principio no se ha incluido de entrada en el modelo de pliego, ya que al tener que estar relacionado con el objeto del contrato, aunque sea el objeto del contrato entendida en la manera amplia del artículo 145.6, hemos considerado que era una obligación que tenía que valorar el órgano de contratación en cada expediente de manera puntual. Hay que mirarlo según el objeto y cada órgano de contratación que aprecie si puede incluir o no la perspectiva de género. Lo que pretende el mecanismo es que se procure un impacto de género positivo en la sociedad. Entonces dice, bueno, pues las empresas o entidades se podrán comprometer a diseñar, ejecutar y evaluar la prestación contractual con perspectiva de género. Se pretende reducir la brecha entre hombres y mujeres que se ha visto acrecentada por un impacto desigual del COVID, y aumentar la eficacia y el impacto económico-social de los proyectos que deriven del plan. Para incorporar la perspectiva del pliego de género en los pliegos, hay que tener en cuenta que se han de particularizar de manera adecuada a las características de cada contrato. En muchas ocasiones estas cláusulas se introducen sin reflexionar previamente y son inadecuadas o desproporcionadas. Por ejemplo, aquí os he puesto ejemplos de prácticas que son inadecuadas en relación a la inclusión de la perspectiva de género. Por ejemplo, se valora disponer y aplicar un plan de igualdad generando una clara discriminación entre las empresas que ya están obligadas por la ley y que no hay que premiarlas por ello, y las que no, a las que les supone una carga onerosa y excesiva. Muchas veces se exige, sin reflexionar, que el 50% de la plantilla sean mujeres, sin tener en cuenta si el sector está notoriamente feminizado o masculinizado. Por ejemplo, resulta imposible cumplir el 50% de mujeres en un contrato cuyo objeto sean obras, y será irrelevante en un contrato de limpieza que el personal mayoritariamente es femenino.
También a veces incorporan cláusulas que valoran o exigen la contratación de mujeres sin tener en cuenta si hay obligación de subrogación, con lo cual esta cláusula es como si no se hubiera puesto porque no se puede cumplir. A veces se valora o se exige contratar mujeres en puestos cualificados, pero realmente no se ha hecho un análisis de la plantilla que se necesita para la prestación contractual. A veces también se introducen cláusulas que van bien para licitaciones en las que concurren grandes empresas, pero que son inadecuadas si los licitadores son pymes o micropymes. Se aplican los mismos criterios sin tener en cuenta el presupuesto del contrato. Igual se aplica la misma cláusula porque se copia y pega en un contrato de 2.000 que en otro de 400.000, por ejemplo, o en uno que dura un año y otro que se puede prorrogar hasta 5, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también pues se aplican cláusulas de género en un contrato en sectores de actividades que ya están muy avanzados en materia de igualdad, y aplican el mismo tipo de cláusula en otro que claramente, en un sector que está claramente más retardado. Todo esto son prácticas inadecuadas. Hay que analizar el contenido, las características del contrato, tener en cuenta también su valor estimado, su duración, el sector, el objeto, la plantilla, la cualificación, la oferta del mercado, si existe deber de subrogación, el nivel de responsabilidad social de la empresa y del sector. Y aquí os he puesto 3 enlaces, bueno, supongo que luego tendréis disponible la presentación. Son un poco para que podáis coger ejemplos. La guía para la incorporación de perspectiva de género en los contratos públicos es del País Vasco. Es una guía que es solamente relativa a perspectiva de género, no se refiere a cláusulas sociales en general, es solo perspectiva de género y recoge muchos ejemplos de manera de incluirlo en todas las fases del expediente. Y luego son 2 enlaces a 2 vídeos que si queréis mirar por curiosidad, que también son bastante prácticos. Uno es qué significa integrar la perspectiva de género en nuestros productos y servicios, y el segundo es sobre integración de la perspectiva de género en la práctica e igualdad sostenible. Vale, ahora vamos a entrar en lo que son especialidades de los procedimientos. Especial referencia al procedimiento abierto. El Real Decreto 36/2020, en su título cuarto, capítulo 3, regula las especialidades en materia de contratación. El Real Decreto 36 especifica que estas especialidades del título cuarto son aplicables a los expedientes tramitados, financiados con fondos del Plan de Recuperación. Pero en la ley nuestra, la ley 4/2021, cuando se remite a la tramitación de urgencia del Real Decreto Ley 36, lo hace también sin especificar, por lo que podemos entender que esta tramitación de urgencia también se aplica a la tramitación de expedientes financiados con fondos REACT. Bueno, el Real Decreto 36 establece en primer lugar una tramitación de urgencia con especialidades. Se tiene que justificar la situación de urgencia que impide la tramitación ordinaria del procedimiento, o sea, no es una situación de urgencia sí o sí para todos los procedimientos, sino que se ha de justificar. Y solamente se tendrá que incluir la declaración de urgencia en el expediente si el contrato es de regulación armonizada. Esta tramitación de urgencia conllevará la reducción de plazos a la mitad por exceso con especialidades, que veremos ahora después, y el despacho preferente de los expedientes, en los que se emitirán los informes que sean necesarios en el plazo de 5 días naturales. Otra especialidad es la elevación de umbrales del procedimiento simplificado abreviado al valor estimado inferior a 200.000 euros en obras y a 100.000 euros en suministros y servicios. También una elevación de umbrales del procedimiento abierto simplificado ordinario
que eleva a los umbrales de la regulación armonizada, o sea, valor estimado inferior a 5.382.000 en obras y 215.000 en suministros y servicios. Posteriormente al Real Decreto 36, la Ley de Presupuestos 2021 modificó la Ley de Contratos elevando los umbrales del simplificado para suministros y servicios a 215.000. Y luego otra especialidad relativa al recurso especial en materia de contratación. Cuando el procedimiento se haya tramitado efectivamente de forma electrónica, se reduce el plazo tanto para la interposición del recurso como para la formalización de los contratos en caso de regulación armonizada, en caso de que se pueda interponer el recurso, a 10 días naturales. Especialidades en relación a los plazos. En procedimiento abierto se reducen a la mitad por exceso, excepto el de presentación de proposiciones, que será mínimo 15 días naturales desde la fecha de envío del anuncio. El abierto simplificado se mantienen los plazos del 159.3 y 4 y la presentación de proposiciones será máximo de 15 días contados del siguiente a la publicación del perfil en todos los casos. Y la evaluación de criterios de juicio de valor máximo 4 días naturales. El abierto simplificado abreviado, presentación de proposiciones máximo 8 días naturales, si son compras corrientes y disponibles en el mercado 5 días naturales. Y el procedimiento restringido y la licitación con negociación, reducción a la mitad por exceso, excepto presentación de solicitudes, que será un mínimo de 15 días naturales, y la presentación de proposiciones no inferior a 10 días naturales. Bueno, ya entramos en las especialidades de la Ley 4/2021, que están recogidas en materia de contratación en el capítulo 7. Como ya os he dicho, la Ley 4 se aplica tanto a los fondos del mecanismo como a los fondos REACT. También recoge la tramitación urgente con las especialidades del artículo 50. Establece como obligación que con carácter general el procedimiento abierto y el de licitación con negociación se articulen en fases. Se prevé la posibilidad de colaboración de expertos en cualquier caso, no solo cuando los criterios subjetivos tengan una puntuación superior a la de criterios objetivos. En el procedimiento abierto se establece el plazo para evaluar criterios subjetivos en 10 días hábiles desde la fecha de apertura del sobre y un plazo para adjudicar de un mes desde la apertura de la oferta económica. Estos dos apartados en los que os he puesto un asterisco negro fueron objeto de discusión en una comisión bilateral Estado-CAIP, ya que el Estado consideraba que inducían a error, en primer lugar, el relativo a la tramitación urgente, porque según el Estado parecía que la remisión que la tramitación de urgencia era generalizada. Entonces se propuso una modificación de la redacción del artículo 7.3. Dice que en el ámbito específico de la contratación los órganos tendrán que examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación, siendo procedente aplicar la tramitación urgente del expediente previsto en el 119 y el resto de disposiciones concordantes con las particularidades del 51 del Real Decreto 36/2020. Y el despacho prioritario. La resolución o el acuerdo que inicie el procedimiento se dejará constancia de los elementos fácticos y jurídicos que autoricen la tramitación de urgencia. Y por otro lado, respecto al plazo para adjudicar, también entendían que se inducía error porque parecía que se añadía un plazo al que establece la ley y se propuso una nueva redacción. Es que cuando para la adjudicación se tenga en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo será de un mes desde la apertura de la proposición y 20 días naturales si la tramitación es urgente, excepto que en el pliego se establezca un término diferente. En caso de que no se adjudique en el plazo previsto, las empresas admitidas podrán retirar su proposición sin penalidades.
Bueno, ahora ya vamos a entrar en el modelo de pliego de cláusulas que hemos elaborado y un poco indicando todo esto como os he explicado, dónde lo hemos recogido. ¿Por qué unos modelos de pliego? Pues como ya os ha explicado Begoña en la presentación, el artículo 54 del Real Decreto Ley 36 establecía que se promoviera la elaboración de pliegos tipo de cláusulas técnicas y administrativas, en la que se incorporen todos los criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes, de responsabilidad social que se consideren necesarios. Nosotros hemos, bueno, en la Ley 4/2021, en el ámbito autonómico, ya se establece la obligación de aprobar unos modelos tipo de cláusulas o solamente de pliegos de cláusulas administrativas, ya que es muy complicado elaborar cláusulas tipo de cláusulas técnicas. Tienen que estar muy relacionadas. Bueno, es que las cláusulas técnicas desarrollan el objeto del contrato. No entendíamos muy bien cómo hacer un modelo tipo de cláusula técnica. Y bueno, la obligación es hacer modelos de pliego de cláusulas administrativas. Y la Ley 4 va un poquito más allá, ya que en vez de dejar abierto lo de que se incorporen criterios verdes, digitales, de innovación, un poco en general, va más al detalle y dice que han de contener aspectos susceptibles de estandarización. En este sentido contendrán reglas sobre criterios de solvencia, criterios de adjudicación o aspectos de negociación, fórmulas a aplicar que pueden contener los pliegos, condiciones especiales de ejecución, posibilidad, condiciones y requisitos para la subcontratación, penalidades y medidas para el control de la ejecución del contrato. En particular, no se de incluir la previsión de modificación del contrato del artículo 204. Y además, como regla general, se establece que en el procedimiento abierto de licitación con negociación los procedimientos se articulen por fases. Bueno, en los modelos tipo hemos intentado incluir lo máximo, estandarizar lo máximo de todo lo que nos exigía el apartado 3. Tenemos el perjuicio significativo al medio ambiente, está recogido en la cláusula 14 de la documentación general, el anexo 4, que es la declaración del licitador que dice que va a cumplir todo lo relativo a este principio. En la cláusula 27 de obras y 24 de suministros y servicios, dentro de las obligaciones del contratista, ya se recoge también el principio de NSH. En la cláusula 30 de obras y 27 de suministros y servicios y en la letra S relativo al incumplimiento del contrato se especifica el principio. Y en la cláusula 31 de obras y 28 de suministros y servicios y en la letra P, los requisitos relativos a la subcontratación, también se establece que el subcontratista tiene que presentar el anexo y cumplir las obligaciones de aplicación de este principio. Respecto al fraude, corrupción y conflicto de intereses, está recogido en la cláusula 14 también de documentación con la presentación del anexo 4. En las 27 y 42 de obras y 24 y 38 de suministros y servicios, en las obligaciones del contratista. Y el criterio de adjudicación de compliance penal. Las obligaciones de identificación de los contratistas y subcontratistas está en la parte relativa a la subcontratación, las cláusulas 30, 31, 27 y 28, la letra P. En la cláusula 22, la identificación del titular real de la entidad adjudicataria y el anexo 3. Y la perspectiva de género, como ya os he dicho, no está incluida en los modelos de pliego porque se ha de relacionar con el objeto del contrato y la tendrán que tomar en consideración los órganos de contratación al preparar el expediente. Respecto a las obligaciones que establece la Ley 4, hemos establecido medios de acreditación de la solvencia en la letra F de los pliegos, los parámetros de ofertas anormales en la letra K,
condiciones especiales de ejecución hemos aplicado el acuerdo de Consejo de Gobierno de Claudia Sula, Sociales y Medioambientales, de la letra M. Después haremos también una breve referencia. Subcontratación en la letra P, penalidades en la letra R, organismos informantes y declaración responsable en la letra Z. Esto es una obligación que nos impone el acuerdo de cláusulas sociales. Y criterios de adjudicación, que los criterios de adjudicación en los pliegos de obras están totalmente cerrados, sin posibilidad de modificación, y en los contratos de suministros y de servicios, bueno, es una lista abierta. Obligatoriamente hay que utilizar el de la oferta económica y el compliance penal, pero lo demás son criterios que se proponen si alguien los quiere utilizar y si no se pueden añadir criterios nuevos. Y bueno, y está prevista también la tramitación del procedimiento en fases. Respecto a la acreditación de la solvencia económica, exigimos un requisito material y un requisito formal. El material es haber alcanzado un determinado volumen anual de negocio. En los contratos inferiores a un año tendrá que ser igual o superior al presupuesto base de licitación sin IVA. Y en los contratos superiores a un año, igual o superior a la anualidad media. Y el requisito formal será: en la fase de licitación presentarán una declaración responsable, que bueno, a efectos prácticos es incluir esta información del volumen anual de negocio en el DNIC. Y el requerido cuando sea propuesto como adjudicatario tendrá que presentar para acreditar o bien las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil o cualquier modelo oficial de la agencia tributaria donde se refleje el volumen anual de negocio. Tanto puede ser el IVA, el IRPF si son autónomos, el 347, el impuesto a sociedades. Si nos traen las cuentas anuales depositadas, ¿dónde tenemos que comprobar el importe? Pues en el importe neto de la cifra de negocios de la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales. Y en cuanto a la solvencia técnica, igualmente hay un requisito material y un requisito formal. Requisito material: haber ejecutado obras, suministros o servicios de igual naturaleza al objeto del contrato durante 5 años si es en obras, o los 3 últimos años si son suministros o servicios. El importe, igual que en la solvencia económica, igual o superior al presupuesto base de licitación en contratos inferiores a un año, igual o superior a la anualidad media en superiores a un año. Y el requisito formal: declaración responsable y acreditación por el que sea propuesto como adjudicatario con certificados de buena ejecución. Respecto a los valores anormales, hemos incluido la fórmula para calcular las ofertas con valores anormales. Como son expedientes con varios criterios de adjudicación, la ley nos dice que para apreciar estos valores anormales hay que tener en cuenta la oferta en su conjunto, entendido no como tener en cuenta todos los criterios, sino como tener en cuenta aquellos criterios que relacionados con el económico nos pueden dar información sobre posibles valores anormales. En el caso del modelo de pliego de obras y en el de servicios hemos establecido, por un lado, un criterio económico que tiene una fórmula con 2 vías según haya más de 5 ofertas o menos de 5 ofertas, y el criterio técnico, que será haber obtenido más de 45 puntos en la memoria técnica en servicios y obras, o en el criterio que determine el pliego en el caso de suministros, porque lo hemos dejado abierto. Y bueno, las penalidades, hemos establecido un sistema que tendrá que rellenar cada unidad de contratación, pero es un sistema de graduación en leves, graves y muy graves, y tendrá que establecerse específicamente las penalidades y cuantificarlas. Este apartado hay que rellenarlo obligatoriamente en el cuadro correspondiente.
Y respecto a las causas de resolución, es importante que hay que tener en cuenta que estos expedientes financiados con fondos de MRR son muy importantes los cumplimientos de los hitos y objetivos, con lo cual hemos de definir en las penalidades los incumplimientos que sean imputables a los contratistas que nos hagan imposible cumplir estos hitos y objetivos. Y dejar de manera restrictiva las causas de resolución, ya que también nos pueden perjudicar a la hora de cumplir los plazos de justificación o de lo que nos impongan los componentes del plan. Resta de previsiones en el pliego, pues el régimen de la tramitación urgente, la cláusula 10, procedimiento en fases, prohibición, modificación del contrato, plazo máximo de evaluación de criterios objetivos, colaboración de expertos. Todo esto está recogido en el pliego, en las cláusulas que se indican. En relación a los pliegos, deciros que bueno, nosotros hemos redactado estos modelos de pliego, pero ya lo dice la ley 4, que son de utilización obligatoria siempre que la naturaleza del contrato lo permita. Entonces, evidentemente puede haber algún tipo de obra o infraestructura en los que el pliego que hemos redactado no se adapte y no sea posible utilizarlo. Y entonces, bueno, pues no hay ningún problema si se justifica en el expediente y se redacta un pliego, lo único que ya no será un modelo de pliego y tendrá que ir acompañado del informe jurídico. Solo decir que tenéis que tener en cuenta todas estas consideraciones que hemos hecho hasta ahora de los principios que establece la normativa. Pero bueno, que si resulta que en un determinado contrato no se puede aplicar los criterios o son más adecuados exigir otros criterios de solvencia. Justificándolo todo en el expediente, no se utiliza el modelo y utilizáis un pliego específico, pero tenéis que tener en cuenta que tiene que tener recogido todo lo que nos está hablando hasta ahora. Cláusulas sociales y medioambientales. Bueno, al mismo tiempo prácticamente que la aprobación de los modelos de pliego, un poquito antes, entró en vigor el nuevo acuerdo del Consejo de Gobierno de cláusulas sociales y medioambientales. Con lo cual, pues también ya lo hemos aplicado en estos modelos de pliego. Es de aplicación preceptiva a todos los contratos, acuerdos marco y sistemas dinámicos. En relación a los contratos menores, siempre que sea posible tendrán que tener consideraciones ambientales y respecto a las consideraciones sociales solo se les aplica la parte de la reserva de contratos. En todo caso hay que incluir consideraciones ambientales en contratos que estén incluidos en los criterios que ha desarrollado la Unión Europea para la compra ecológica, que ahora veremos cuáles son. Y estas cláusulas sociales y medioambientales se pueden aplicar en cualquier fase del procedimiento. Los criterios desarrollados por la Unión Europea en la compra pública verde son todos estos: productos, servicios de limpieza, papel, cogeneración, edificios de oficinas, equipos eléctricos, electricidad, alimentación, mobiliario, jardinería, bueno, todos los que están aquí relacionados. Los que están en rojo es porque la Unión Europea los está revisando los criterios que se pueden valorar o que se pueden pedir como solvencia. Están muy bien definidos porque para cada grupo, si entras en el documento que está en todos los idiomas de los países de la Unión, entras y te especifica según la fase del contrato en la que quieras incluir la consideración medioambiental, pues te pone ejemplos y cómo lo tienes que hacer. Están muy bien las herramientas que están disponibles ahí. Principios informadores de las cláusulas sociales y medioambientales. 3. Publicidad y transparencia. Tienen que aparecer en el anuncio de licitación y en los pliegos. Igualdad y no discriminación. La inclusión no tiene que producir un favoritismo injustificado ni distorsionar la competencia.
y tienen que ser proporcionales con el objeto del contrato, con el presupuesto y con la oferta existente en el mercado. Hemos dicho que se pueden incluir en cualquier fase del contrato. En la fase de preparación, pues tanto pueden incluirse introduciendo unos objetivos específicos que se pretendan conseguir con el contrato. Hay que tener en cuenta que si incluimos consideraciones sociales o medioambientales en la fase de ejecución, tenemos que tenerlo en cuenta en el presupuesto de licitación, porque muchas veces son cosas que pueden conllevar gastos extra. En el caso de que las introduzcamos también en fase de preparación, pues tiene que estar bien definido cuál es el objeto en las prescripciones técnicas. Y otra posibilidad de introducirlas en esta fase es la admisión de variantes. En cuanto a la fase de selección del contratista, las cláusulas sociales o medioambientales solo se pueden incluir cuando el objeto del contrato requiere actitudes específicas de la empresa o del personal responsable de la ejecución en materia social o medioambiental. Cuando se quieran introducir como criterios de adjudicación, hay que tener en cuenta que han de estar vinculados con el objeto contractual, teniendo en cuenta para considerar la vinculación lo que establece el artículo 145.6 de la Ley de Contratos. Hay que tener en cuenta también que no deben ser limitativos de la concurrencia, que se debe justificar la adecuación y la proporcionalidad, y el baremo de puntuación tendrá que estar entre un 5 y un 15 del total de los puntos. Para cada uno, si hay un social y un medioambiental, pues entre 5 y 15 el social y entre 5 y 15 el ambiental. Condiciones especiales de ejecución, pues el acuerdo de Consejo de Gobierno establece una obligación de incluir una social y una medioambiental. Aquí va un poquito más allá de la ley, que la ley dice una social o una medioambiental o una de innovación, pues aquí es una de social y una de medioambiental. Si no se incluyen, se tiene que justificar. Son obligaciones diferentes de las que impone la legislación sectorial, son obligatorias también para el subcontratista. Se tienen que configurar como obligaciones contractuales esenciales. El responsable del contrato debe verificar su cumplimiento y tienen que llevar su incumplimiento tiene que llevar aparejado imposición de penalidades o resolución del contrato. Y ya por último, simplemente recordaros que la tramitación del expediente financiado con fondos europeos puede estar sujeto a correcciones financieras por incumplimiento de la normativa. Estas correcciones se aplican tanto a los contratos de regulación armonizada que infringen directamente la Directiva 2014-24, como a los que no sean de regulación armonizada pero que tengan interés transfronterizo, que no respeten los principios de transparencia y no discriminación y en los que se haya producido una clara infracción de la legislación nacional sobre contratación pública. Además, concretamente lo referente a los fondos del MRR, la Comisión Europea podrá reducir proporcionalmente la ayuda a otorgar en el marco del MRR a un Estado, así como cobrar y solicitar el reembolso de las cuantías abonadas en los casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses que afecten los intereses de la Unión Europea y que no haya corregido el Estado miembro. Aquí tengo el anexo de la decisión. A ver, un momento. Os voy a enseñar para que os hagáis, seguramente ya lo conocéis, pero para que os hagáis una idea de las correcciones. En la comisión establece en función de la fase del contrato, por ejemplo, la falta de publicación del anuncio de licitación o una adjudicación directa injustificada es una corrección del 100%. Así hay hasta 23 tipos de irregularidades relacionadas en el anexo. Por ejemplo, no publicación de las prórrogas de los plazos de recepción de ofertas, un 5%.
Bueno, pues así hay hasta 23 cuantificadas. Las que son específicas del plan de recuperación que os he leído, que se refieren a conflicto de intereses, no están cuantificadas, así que no sé de qué nivel de corrección estamos hablando. Pero bueno, aquí está, lo tenéis relacionado en la decisión de la comisión. Y nada más. Por último, en esta dirección tenéis acceso a los modelos de pliego. Solamente comentaros que, por ejemplo, en el contrato de obras que os he dicho que es un contrato un pliego totalmente cerrado sin posibilidad de modificación, pues os voy a comentar un poco las novedades que hemos introducido respecto del pliego normal, aparte de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Bueno, los medios de solvencia son los que ya hemos dicho. Se ha introducido como novedad que ya se queda en todos los modelos de pliego lo relativo a los gastos de licencia, el impuesto sobre construcciones y los gastos de gestión de residuos, que a partir de ahora son a cargo del órgano de contratación. Por un lado, la licencia de obra, asumiendo directamente el coste de las tasas y el impuesto de construcciones y obra municipal. Sea una cuenta de contratista el resto de tasas e impuestos que se deriven para dar cumplimiento al contrato, entre ellas la protección de la vía pública. Y respecto a los residuos, el órgano de contratación formalizará el correspondiente contrato con la empresa gestora de residuos y se hará cargo del canon y emitirá un documento de autorización al transportista para los depósitos de residuos generados. Respecto a los organismos informantes, que ya os he comentado, es una obligación del acuerdo de cláusulas sociales y medioambientales. Va un poquito más allá de la ley. La ley establece que se podrán introducir en el pliego y que si se introducen estos organismos informantes, el licitador tiene que presentar una declaración de que ha tenido en cuenta todas las obligaciones relativas a estas materias de fiscalidad, de medio ambiente, social, laboral. Y el Acuerdo de Consejo de Gobierno Cláusulas Sociales lo establece como obligación, con lo cual ya lo hemos incorporado tanto en estos pliegos de fondos como en los nuevos modelos que en teoría se aprobaban hoy por Consejo de Gobierno. Respecto a las fases el procedimiento en fases, tanto en obras como en servicios, hemos establecido las dos fases de manera cerrada. La fase 1 se valora la memoria técnica de valoración subjetiva y en la fase 2 el resto de criterios. En cambio, en el contrato de suministros también se articula en fases, pero las hemos dejado abiertas para que las configure el órgano de contratación como quiera, porque bueno, haciendo un estudio de pliegos publicados por el Estado hemos visto que la mayoría de los contratos de suministros solamente se adjudicaban con criterios objetivos, con lo cual bueno, pues lo hemos dejado un poco a voluntad del órgano de contratación. Tiene que haber fases, pero las configurarán ellos como quieran. Respecto a los criterios obligatorios, ya os he dicho que era la oferta económica y el programa de compliance. La oferta económica, para establecer la fórmula solicitamos asesoramiento bueno, supongo que os suena de algo, Manuel Fuello, que tiene un estudio sobre fórmulas de valoración del precio de las licitaciones. Y bueno, nos recomendó un par de fórmulas y al final bueno, nos decidimos por la que se ha establecido, que opera de manera diferente según el grado de dispersión de las ofertas. Y en el contrato de obras hemos recogido expresamente el criterio de adjudicación sobre la elaboración del estudio de la huella de carbono, ya que, bueno, como sabéis, en nuestra ley de cambio climático establece que todas las licitaciones se introducirá como criterio de adjudicación el estar inscrito en el registro de huella de carbono.
ese criterio de adjudicación así tal cual está, sería discriminatorio, porque el registro de la huella de la huella de carbono es un registro de empresas, no es un registro de productos o actividades. Con lo cual no podemos utilizarlo así como tal, como un criterio de adjudicación, pero sí que podíamos valorar el que se nos aportara el informe de huella de carbono del edificio o infraestructura que se vaya a construir, y así también nosotros como administración tenemos la información, y si en un momento dado queremos inscribir nuestra huella de carbono, pues ya tendremos de nuestros edificios, pues ya tendremos los informes hechos. Y creo que no tengo ninguna especialidad más que comentar. Realmente, bueno, ahora aquí tenéis disponibles mi correo, el correo de la Junta y un correo que hemos habilitado para consultas sobre las cláusulas sociales. Y por mi parte, ya no tengo nada más que añadir. Beníssim, moltíssimes gràcies, Matilde. Ha estat una exposició fantàstica i molt aclaridora, i també molt demostrativa de tota la feinada que s'està fent des de la Junta Consultiva, sent un organisme, una comunitat autònoma pioner en l'aprovació d'aquestes clàusules i en l'aclariment dels criteris, el qual creiem que en un moment com l'actual, en què els ens gestors se troben amb moltes incerteses i moltes presses en la gestió, és especialment important. Si vos sembla, començam ara aquest torn obert de paraules. Tenim una estoneta perquè plantegeu les preguntes que vos sorgeixin arran de la presentació. Abans de donar pas a aquestes preguntes, que hem vist que n'ha arribat qualcuna, vos volia recordar que l'eina per realitzar-les és aquesta preguntes i respostes que teniu en el vostre Zoom, perquè ens hem fixat que algunes persones heu alçat la mà, no hi ha possibilitat d'intervenció directa en aquesta sessió, són moltíssimes persones i tenim poc temps, però sí que ens agradaria, per favor, que reconduïu els vostres dubtes o comentaris en aquesta eina de preguntes i respostes. Aprofito també, mentre vos penseu les qüestions que teniu, per comentar-vos un tema que hem mirat d'aclarir-vos en el xat. Els vídeos, materials i presentacions de totes les sessions formatives d'aquest cicle els tindreu penjats tant a la pàgina web de CEVAP Obert i de l'Oficina d'Inversions Estratègiques, a l'apartat que tenim dedicat a recursos per gestors. També els penjarà l'Institut d'Estudis Autonòmics, perquè també és la tercera entitat col·laboradora en aquest cicle. Llavors, podeu accedir a tot aquest material passats uns dies de cada una de les ponències que se realitzin, per tenir temps d'acabar de fer els ajustos i de penjar. Però la nostra idea és que precisament aquest cicle sigui molt útil per totes les persones que vos hi podeu connectar en directe, però també per totes aquelles que vos tocarà fer-hi feina i que teniu interès en la gestió. D'acord, veig que han arribat ja un parell més de qüestions. Si vos sembla entrar a elles, els aniré formulant a Matilde, de manera que ella se'ls pugui anar. Ella també les pot veure, però els anirem de qualque manera ordenant. Hi ha hagut una primera qüestió que la Begoña Morell ha donat resposta per escrit, relacionada amb la publicació de models simplificats i abreujats de plecs per fons MRR. La Begoña ja comenta que s'han aprovat en obert, que serà l'eina general d'aprovació d'aquest tipus de plecs. I la persona que feia aquesta qüestió comenta que ha vist que efectivament és el govern de Canàries que ha aprovat un plecs per procediments simplificats de contractació i Aragó el que ha fet ha estat adaptar els plecs tipus dels fons MRR. Per tant, el que se mos demana en aquest cas és: tenim previst a la comunitat autònoma aprovar un model de plecs per procediments oberts simplificats en fons MRR? Estamos en ello. Hoy aprobaba Consejo de Gobierno licitación con negociación. Y ahora nos vamos a poner con el simplificado y el simplificado abreviado. Yo no sé, porque tienen que ir a informe de abogacía y luego en la comisión permanente igual tardamos un mes más, pero acabarán saliendo.
Boníssim. Ens demanen també, en relació amb els models de plecs administratius, si aquests són d'aplicació també en els poders adjudicadors que no son administración pública. No, son solo para los que tienen carácter de administración pública. Pero bueno, sí, les sirven como referencia para elaborar unos pliegos específicos para ellos. Efectivament, sí. En quant als modificats, comenten una pregunta que no se poden fer modificats per causes previstes, però sembla que se podran fer modificats per causes imprevistes. Entenen que és així perquè clar, per si de qualque manera se podran fer. Sí, solamente están limitadas las modificaciones del 204, son las que no se pueden aplicar, pero las imprevistas sí. Perfecte. Una altra qüestió molt concreta també, ens demanen a veure si els plecs aprovats i la resta de normativa i documentació seria aplicable en els encàrrecs de gestió a entitats del sector públic instrumental o en canvi s'ha d'utilitzar documentació i plecs distints. No, no son para encargos. Te pueden servir de referencia, pero solamente son para contratos. Perfecte. Una altra darrera qüestió que també veiem que hi ha molt interès, anar adaptant en aquests models en les distintes modalitats de contractació, és relativa a si se preveu aprovar un plecs tipus relatius en el procediment negociat sense publicitat. A ver, pliego tipo de negociado sin publicidad que no sea de fondos, también lo aprobaba hoy el Consejo de Gobierno, pero con fondos no lo hemos previsto. Perfecte. Veig que en aquests darrers moments vos heu animat a anar fent les preguntes. Sí, ara veig que n'ha entrat una darrera, encara tenim temps. Ens comenten que els projectes han d'anar finançats en la seva totalitat per fons europeus. La persona que ens fa la pregunta ens comenta que en el seu servei han iniciat com a menor la redacció d'un projecte de canvi de llums que suposarà estalvi energètic en instal·lacions esportives. Se podria finançar el projecte amb fons propis i l'execució amb fons europeus? Bueno, entenc que aquesta pregunta no és tan específica, pot ser de contractació. No, yo de esto no tengo ni idea. Sí, entenc que és una pregunta una mica més general, no tan adreçada a la ponent que tenim avui. Se pot finançar, si voleu miraré de donar-li una mica de resposta en la informació que tenim nosaltres a l'oficina. Entenc que estan parlant que s'hauria de fer, que faran un contracte menor per redacció del projecte i aquest contracte menor tenen previst finançar-lo amb fons europeus. Entenc que si tenen fons, xerram aquí en el cas de CMRR, no de fons estructurals clàssics, sinó dels nous instruments europeus com el CMRR, si efectivament tenen un subprojecte que penja d'una assignació realitzada amb MRR i l'instrument d'assignació dels fons els hi permet, s'entén que sí. Perdó, seria al revés. Ho podríem fer un projecte amb fons propis i una execució amb fons europeus? En principi sí. De fet, tenim exemples. Si mireu a la plataforma de contractació de l'Estrap podreu trobar exemples de contractes mixtes, per exemple, que unes prestacions són obra i les altres prestacions són servei i el que MRR finança és estrictament s'obra i no el servei de manteniment que se'n pugui derivar, per exemple. Ara, ha de quedar ben diferenciat allò que se finança amb MRR d'allò que se fa amb fons propis perquè no està inclòs dins l'objecte d'aquell subprojecte que se m'ha assignat amb fons MRR. S'ha de ser molt curós en diferenciar les prestacions i en diferenciar efectivament els fons de finançament. Més preguntes. Veig que van entrant. Veig que ha generat moltíssim d'interès aquesta sessió. Ens comenten, els plecs tipus aprovats són aplicables a contractes finançats amb REACT o només son per MRR? Son para los dos, porque la ley 4 nuestra se refiere a los dos tipos de fondos. ¿Qué especialidades? Hay que cambiar el logo, que ya lo expliqué en las instrucciones, el logo del plan de recuperación por el de REACT, y no sería de aplicación todo aquello que en el pliego aparece referenciado a MRR o al plan de recuperación, como serían, por ejemplo, todo lo del principio de NSH, no es de aplicación a REACT.
Por tanto, los anexos que se refieren que el licitador tiene que presentar, que hacen una referencia expresa al plan de recuperación, pues no tienen que presentarlos. O sea, simplemente tendría esas especificidades, pero todo lo demás, el procedimiento en fase, los criterios, todo lo que dice la Ley 4 de especialidades en materia de contratación es aplicable a los dos. Molt bé. Veig que s'ha reconduït la qüestió que ens feien del tema dels encàrrecs de gestió. Llavors, en el fet de si se poden finançar encàrrecs de gestió amb MRR. Així, de forma molt general i molt per damunt, perquè tampoc no és ben bé objecte de la ponència, sí, si l'instrument d'assignació de fons permet fer-ho així. En principi, l'encàrrec de gestió és un sistema més d'execució dels fons, per tant, no hi ha una limitació específica per part de la normativa general de MRR i, de fet, ja tenim a dins la comunitat autònoma exemples d'encàrrecs de gestió finançats amb fons MRR amb fites a nivell d'execució, diguéssim. Però, en principi, no hi hauria d'haver cap problema en fer-ho així. Una altra qüestió relativa a que la publicació de la licitació s'ha de fer a través de la plataforma de contratació de l'Estat o se pot fer servir una plataforma externa? Bueno, la comunidad autónoma y entes del sector público autonómico publican en la plataforma de contratación, no hay posibilidad de plataforma externa. De hecho, bueno, en los pliegos tipo todo el procedimiento que recoges de la plataforma, pero porque nuestros perfiles están alojados en la plataforma. Sí, m'imagino que la pregunta ve potser de qualcun dels nostres assistents d'administració, no sé, local, Consell Insular, no sé si la persona que ha fet la pregunta la vol acabar de... En cualquier caso, si los utilizaran como referencia, tendrían que tener en cuenta que la parte de la licitación electrónica la tendrían que adaptar a la plataforma que utilizaran ellos. Sí, ara veig que comenta que és administració local, entenc que és aplicable el que en Matilde ara vos comentava en quant a l'adaptació. Pero bueno, si tienen alojado su perfil en la plataforma, tienen que hacerlo por la plataforma. Molt bé. De moment crec que et donar resposta a totes les preguntes que ens han anat entrant. Deixeu-me que miri a veure si n'ha entrat qualcuna... N'hi ha una més. Sí, n'hi ha una més, ara ho veig, sí. Ens comenten, quan s'ha dit que la recepció de la conformitat d'aquest contracte se fa amb assistència d'intervenció, això també és aplicable en el sector públic instrumental. Com se tradueix aquesta exigència? Bueno, yo he hablado en general de lo que son los expedientes nuestros de contratación de la administración. Yo no sé en tema de sector público, el tema del control, cómo lo tienen. Pero bueno, en nuestras recepciones siempre existe un representante de intervención. Sí. S'aplica la norma No lo general, si intervé o no intervé la intervenció general en la recepció a contractes del sector públic. Recordem que el sector públic usualment està exempt d'intervenció prèvia, amb la qual en principi jo crec que apliquin el que estan fent fins ara, vull dir que se'ls aplicaria igual. Molt bé. Sí, crec que ho comentava també per això, diu la persona que ha fet la pregunta. No sé si els assistents s'animen a fer qualque darrera qüestió. En cas contrari, donaríem pas a Begoña perquè tancàs la sessió d'avui. Veig que no ens entra res més. Molt bé, hem anat amb una puntualitat britànica, tant en la ponència com en el plantejament i la resolució de les qüestions. Bé, jo només vull donar les gràcies a tots els que poseu els assistents telemàticament en aquesta jornada. Donar les gràcies a l'EVAP, a l'Oficina d'Inversions Estratègiques i a l'Institut d'Estudis Autonòmics per l'organització d'aquestes jornades. Recordem que precisament la formació ja forma part d'una de les fites i una de les auditories que hem de passar com a administració, la formació del personal. Moltes gràcies, Matilde, i a la teva gent, extensiu a la teva gent, que s'han compromès d'una forma
clara i indebitada amb aquest tema. I bé, d'alguna manera agrair a tots l'esforç que haurem de fer per treure endavant aquest repte que la veritat és històric. Vull dir, ho hem d'assumir com una oportunitat, com una finestra oberta de modernització i de transformació real de l'administració i de la societat. I crec que poder ser protagonistes d'aquest canvi crec que és motiu d'orgull. Però feina n'hi ha. Sí, moltíssimes gràcies a tothom. Vos emplaçam que ens acompanyeu a la propera sessió formativa, que serà dedicada a la normativa d'ajudes d'estat aplicables en el fons MRR, per la qual comptarem amb la intervenció del director general de Fons Europeus, en Fèlix Pablo, i amb les intervencions de dos vocals assessors, Direcció General de Competència de la Comissió Europea. Per tant, obtindrem una informació de primera mà i crec que també és bastant valuosa en un tema que preocupa especialment en la gestió d'aquest fons. Aquesta sessió tindrà lloc dia 7 d'abril, vos hi esperam a tots i a totes i comentar-vos simplement que els propers dies procedirem a penjar la informació, tal i com ja vos han comentat. Res més, moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera. Fins aviat. Gràcies. Adéu.